Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Economía de Frente. En esta ocasión tendremos el privilegio de tener como invitado Enrique Díaz Infante, investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Estará con nosotros junto con Ernesto Fález Santoscoy, conductor de este programa. Así que lo más importante en materia de economía nacional e internacional en este programa. Comenzamos. Damos la más cordial bienvenida a Enrique Díaz Infante, investigador del CEI. Muchas gracias por estar en esta ocasión como invitado de este programa, Enrique. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias. Y por supuesto saludamos a Ernesto Fález Santoscoy, conductor de este mismo espacio. Bueno, Eduardo, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Si les parece bien, comenzamos con el sustote, ¿no? Todavía no nos recuperamos del sustote de Omicron, ¿no? Un viernes de repente se cae casi o 13% el petróleo, caen las bolsas de manera generalizada y resulta que un organismo que no se puede ver a simple vista tumba todos los mercados, ¿no? Entonces, ahí en esta ocasión, permíteme, Enrique, comenzar con Ernesto Fález Santoscoy. ¿Ese calificaría como cisne negro? Un cisnito negro, sí. pues para cisnito, pues, digamos que lo característico de un cisne negro es que es impredecible. Y pues sí. Pues sí era predecible, porque ya habíamos tenido todas estas variantes anteriores, como la Delta, y la primera, la segunda, la tercera ola, y pues era de esperarse una cuarta ola. Ya se estaba dando esa cuarta ola en varios países. Digamos, este evento sucedió en nuestra madrugada de jueves a viernes, ¿no? Esta caída generalizada de los mercados. Pero desde el lunes, por ejemplo, ya era conocido que en Austria se habían de nueva cuenta implementado medidas estrictas de confinamiento, y semanas atrás sucedió lo mismo en Italia, en Reino Unido, en España, ¿no? Pues simplemente lo que apareció fue el reporte de científicos en Sudáfrica, ¿no? Sí. Donde ya declaran una nueva cepa, Omicron, y el reporte dice, y es 500 veces más contagiosa que las anteriores. Eso es básicamente lo que detonó esta caída generalizada de los mercados. Lo que habla, Enrique, de lo frágil que puede ser el proceso de recuperación. Justamente eso es lo que estaba reflexionando. O sea, cuando uno cree que después de una caída en su economía de 8.2% el año pasado, lo que viene es un rebote, y va a ser un rebote consistente, pues aparece Omicron, lo cual nos hace ver que el tema de la salud es una variable que no tenemos control todavía, y que va a estar moviendo el crecimiento, que va a estar moviendo a la economía hasta que pues no logremos controlar ese tema, que quién sabe si lo vamos a lograr controlar, pero ahora estamos en la economía de la incertidumbre. Sí, y si a eso le agregamos, y vamos al segundo tema, y si eso le agregamos el hecho de que después como ponemos piedras en los asuntos de la credibilidad, ya el tema se complica, y hablo específicamente de la llegada de Victoria Rodríguez Ceja, una intachable mujer, joven mujer, guapa mujer mexicana, disciplinada, aplicada, con una gran experiencia en tema de gasto, de presupuesto, que llega impuesta al Banco de México, y esto no sé qué repercusiones pueda traer a México, Ernesto. ¿Tú crees que pudiera traer alguna repercusión? En el mejor ánimo pregunto. La mayoría de los analistas, la verdad es que no entendemos
cuál fue el valor agregado de la decisión, ¿no? Pues desde julio se había anunciado la renuncia del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y pues se lo había nominado para el Banco de México. Ya había muchos que cuestionaban que Arturo Herrera no iba a pasar porque no en el Senado, o podría no pasar porque no tenía todos los requisitos que de acuerdo a la ley del Banco de México se tienen que cumplir para un gobernador. Son 5 miembros de la Junta de Gobierno y el que va para gobernador, obviamente sí puede ser propuesto por el presidente y ratificado o aprobado por el Senado, pero sí el gobernador tiene que cumplir un mínimo de 5 años de experiencia en los órganos reguladores o en banca central, ¿no? Debe de tener experiencia comprobada en banca, en política monetaria, digamos. Y todo resulta que no llenaba ese requisito Arturo Herrera, y pues ahora a quien se nombra en su lugar, pues tampoco cumple ese requisito. Menos, digamos, menos. Pues sí, tiene poco tiempo como encargado de la subsecretaría de egresos en Hacienda, y anteriormente pues no estuvo ni en la Comisión Bancaria y de Valores, ni en la de Seguros y Fianzas, ni en la Conducef, ni en el Banco de México. Entonces, pues no lo cumple. Pero bueno, pues hay un escenario probable de que sí sea aprobada en el Senado, porque se requiere mayoría simple. Bueno, entonces sí puede ser aprobada. Pero pues, todo eso genera mucha incertidumbre, porque la verdad es que, a ver qué nos dice Enrique, pero yo creo que tiene hacia adelante varios retos y circunstancias muy particulares que se requiere realmente de mucha experiencia para conducir la Junta de Gobierno, ¿no? Y de liderazgo. Permítanme ir adelante una pausa para no tener que cortar la respuesta de Enrique Díaz Infante, que me interesa mucho plantearles. ¿Habla del autoritarismo en México o habla de la improvisación en México? En todo caso, en ambos casos abonaría a la desconfianza que se tiene en la toma de decisiones en materia económica en el país, y esto tiene repercusiones internacionales. Regresamos, estamos en Economía de Frente. ¿Qué de todo te gustó? O sea, ¿cómo ves el asunto, Enrique? Me gusta mucho cómo me pones la mesa para arrancar, ¿no? O sea, es un acto que abona al autoritarismo, a la regresión al autoritarismo que estamos viviendo en México, este nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, que no cumple con los requisitos del artículo 39 de la Ley de Banco de México, como ya lo anotaba Ernesto, que lamentablemente será muy difícil que contra su nombramiento se pueda interponer una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, porque no se está violando la Constitución. O sea, lo que se está violando es la Ley de Banco de México, poca cosa, pero no es a nivel constitucional. Entonces tendría que venir un amparo contra su nombramiento. Entonces es muy delicada su llegada, y el presidencialismo autoritario mexicano se caracterizaba, entre otras cosas, por controlar no nada más el legislativo vía el PRI, sino también el Poder Judicial y la economía, entre otras cosas. Entonces, ya estamos viendo que se está vulnerando la autonomía del Banco de México, y eso nos crea un asidero de certidumbre sobre el control de la inflación. Y además, como bien apuntaba Ernesto, o sea, quien llega no cumple con las credenciales, no tiene experiencia en política monetaria, tiene 3 años de experiencia en Hacienda como subsecretaria de egresos, pero eso no te permite, no ha participado como Arturo Herrera, que ya era muy cuestionado su llegada y que era debatible si llevaba los 5 años de experiencia. Al menos él participaba en la política monetaria del Banco de México, en los comités. Victoria Ceja ni siquiera. Entonces, la subordinada de Rogelio Ramírez de la O, pues llega, y entonces diríamos, pues esperemos que Rogelio Ramírez de la O, que ya se ve que trae todo el control de Hacienda y de Banco de México, pues no se vaya a aborazar y maneje las cosas debidamente.
Ahora, ¿eso puede tener repercusiones internacionales, Ernesto? ¿Tú piensas que eso abona a la desconfianza y al descrédito del respeto al marco del derecho? Porque como tú bien lo señalas, Enrique, no se cumple la ley del Banco Central. Pues nada más, ¿no? O sea, bueno, si no se cumple con la ley del Banco Central, pues entonces es como violar la autonomía del Banco Central. Lo que debiera hacer el grupo de ahí presentes es decir, no, señor, no permitimos, o sea, no cumple, y invitamos al presidente a reconsiderar. ¿Quién lo debería de decir? Es el Congreso. O sea, el Congreso está siendo cómplice de esta violación a la ley. O una rayita más para el tigre, ¿no? El Banco de México es una institución con credibilidad, con altísima credibilidad a nivel mundial. Y esa credibilidad ha costado muchos años y mucho esfuerzo el irla logrando, ¿no? Entonces, una decisión como esta, lo único que hace es minar, deteriorar esa credibilidad. Y la credibilidad del Banco de México implica estabilidad cambiaria. Si tú le pegas a la credibilidad del Banco Central en un país, atentas contra la moneda. Pongo como ejemplo a Turquía. Pues el banquero central de Turquía se le ocurrió subir la tasa de interés porque la inflación está muy alta, y el presidente, ¿cómo se llama? Erdogan. Se le ocurre destituirlo. Pues en instantes, una macro devaluación de la lira turca, ¿no? Perdió la credibilidad del Banco Central. Atentar contra la autonomía del Banco Central es muy costoso. Muy costoso. Y pues también hay que decir, aquí tenemos varias implicaciones más, ¿no? Todavía hay 82 mil millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior que están ahí invertidos en bonos en pesos del gobierno federal, pues porque hay credibilidad en las instituciones, ¿no? En la autonomía del Banco Central, en las políticas de finanzas públicas que son bastante ortodoxas, ¿no? Pero pues en el momento que se va deteriorando esa credibilidad, pues la gente puede salir en estampida, y es lo que puede detonar esa macro devaluación. Bueno, qué terrible, Enrique, porque el Banco de México al menos no tenía esos problemas a la vista, ¿no? No, aquí un punto sobre el que me gustaría ahondar de cómo estamos minando la autonomía y la credibilidad del Banco de México es la manera como se cambió el nombramiento de Arturo Herrera, que como bien se señaló, si ya tenía cuestionamientos legales, pero de alguna manera ya los mercados lo habían asimilado y había tenido estos 3 años para ganar conocimiento en la política monetaria por su participación dentro de la Comisión de Cambios del Banco de México, y había tenido ya un exposure internacional, tenía un doctorado, entonces pues ya de alguna manera es debatible si los 5 años en los altos puestos, si entraba en esto en el gobierno de la Ciudad de México, en fin, podía pasar, pero ahorita este nombramiento no pasa, y aquí lo que me preocupa es que además es en medio de los pleitos que se dice existen entre Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O, que pudiera estar, entonces hay pleitos aquí, sube la subordinada de Rogelio Ramírez de la O, la pasan a Banco de México, entonces ya la autonomía pues ya se ve muy endeble, y parece que esto es simplemente resultado de estos pleitos. A esto sumo todo el programa que se está implementando, pues es el programa de Rogelio Ramírez de la O, entonces yo nada más vuelvo a hacer votos porque sepa lo que está haciendo, pero ya no estamos generando la certeza y la certidumbre con los contrapesos y con la autonomía del Banco Central, sino que todo está en manos de 2 hombres, ¿no? López Obrador y Ramírez de la O. Después de una pausa, vamos a hacer referencia, si les parece bien, por supuesto, a que, bueno, cumple Andrés Manuel López Obrador el 3er año de gobierno, inicia el 4º. Cada día lo siento más malhumorado y con una actitud más tendiente a hacer las cosas que él quiere hacer, estén bien hechas, bien diseñadas o no. Una suerte de una actitud autoritaria, o que algunos califican de autoritaria, y que ciertamente pues no ayuda a la imagen de su gobierno, y mucho menos
al buen gobierno que puede ejercer en favor del país. Hablaremos de eso, si me lo permiten, después de una pausa. Para que vea que no somos abusivos, En descargo, en beneficio de la próxima gobernadora del Banco Central, Ernesto. Bueno, por lo menos hizo declaraciones adecuadas, ¿no? Como que se ve que sí entiende de qué está hablando. Primero, me voy a dedicar a atacar la inflación. 2, no voy a tocar las reservas internacionales. No voy a dejar que se toquen las reservas internacionales. Para que no se me espanten, ¿no? Muchachitos. Y 3, voy a defender la autonomía del Banco. A ver, si la vas a defender, quiere decir que hay amenazas. 2, si no vas a tocar las reservas, quiere decir que sabes que hay intención de tocar las reservas. A lo mejor alguien quiere. Después, qué bueno que se enteró que el único mandato del Banco de México es controlar la inflación. O sea, es una enorme ventaja. Ahora, se va a sentar con puro gallón, ¿eh? Finalmente va a sentarse con gallón y entonces ahí te va a decir, ¿y ustedes qué me aconsejan? Pues sí, que por lo menos que se deje llevar, ¿no? Por quienes manejan bien los términos y las políticas monetarias. Al final de cuentas, para tranquilizar a nuestro amable auditorio, las decisiones de la Junta de Gobierno se toman por 5 personas, no por una. El peso del voto de la gobernadora tiene el mismo peso que los otros subgobernadores. Bueno, son 4. Qué bueno, me da gusto, qué bueno. Y finalmente ahora cumplimos 3 años, sí, que bueno por ella, por supuesto, ¿no? Si ya sé que el asunto va en colegiado, pues yo por qué, ¿no? A mí no me echen la culpa de que yo por qué, pero cumplen 3 años el gobierno, un balance así en primera instancia arbitrario de nuestra parte, Enrique. A ver, yo creo que son 3 años donde se ha mantenido la estabilidad de la economía hasta ahorita. Esperemos que no esté moviendo sus fundamentos, pero entonces en materia de estabilidad, palomita. En materia de crecimiento económico, tache. Traemos un crecimiento negativo y peor que el que traíamos en las secciones anteriores. El tema de seguridad, que prometió que iba a haber seguridad, pues ya los números de muertos rebasan lo que llevaba en estas alturas del sexenio Calderón y los que le llevaba Peña Nieto. Entonces, en materia de seguridad no ha cumplido, y además los pronósticos dicen que a final de sexenio, si siguen las tendencias como hasta ahorita, pues rebasaremos los 100,000 muertos. Entonces, pues también tache. En materia de salud, pues mató el Seguro Popular y no ha logrado echar a andar el INSABI. En materia de educación, mató la reforma educativa y no ha logrado echar a andar el tema educativo. Entonces, yo te diría, Eduardo, que el balance de estos 3 años es francamente malo. Ha ido taladrando, vulnerando los fundamentales para el crecimiento de largo plazo. Entonces, en lo inmediato, en la fotografía, pues, considerando que hubo una crisis por la pandemia, pues entonces ahí la llevas mediocremente, y tan. Pero en el mediano y largo plazo ha hecho mucho daño, y a ver si las consecuencias pues, no se viven en el 2025. Una vez que ya se haya ido, ahora sí, ahí les dejo todo este chiquero, ¿no? Entonces, mi balance no es realmente bueno, y la democracia la está pasando mal con el avance de los militares. Entonces, en economía, y en política, militares, gran tache. Ernesto. 2 buenas. La conducción de las finanzas públicas, más ortodoxo que cualquier otro gobierno anterior. Bien. La administración de la deuda pública, donde ya tenemos toda una tradición de un excelente manejo. Yo diría que los mexicanos somos los mejores administradores de la deuda externa que hay en el mundo, ¿no? Y pues ha seguido habiendo muy buenos logros, éxitos en esa materia. Y ahí en fuera, yo diría, lo demás es
se puede resumir en dos cosas: la falta reiterativa de respeto al Estado de Derecho y la destrucción de valor masiva, ¿no? Con un retroceso económico muy significativo en perjuicio de toda la sociedad. Ricos, clase media, pobres, pobres en extremo, todos han sufrido al final de cuentas esta debacle que viene pues, por una serie de decisiones de políticas públicas, de iniciativas de ley que pues, se han traducido en una crisis de confianza muy, muy importante en la parte económica. Bueno, y lamentable pues, porque independientemente que aquí habría que quitarle la responsabilidad de la pandemia, que no es culpa de este gobierno ni de cualquier otro, pero sí de la forma en que decidió atender la emergencia sanitaria y la manera en que pretende que la recuperación sea más vigorosa y más sólida también, porque no hay inversión de recursos públicos, de recursos fiscales, ni en el proceso de la pandemia, ni en el proceso de la presumible recuperación de la misma, que eso, no sé, salvo en la mejor opinión de ustedes dos, sella la forma en la que la economía mexicana puede responder a la necesidad de recuperar lo que perdió Enrique. Sí, sin duda, Eduardo. Si tú no diste los apoyos fiscales para que no cerraran las empresas y para que no se perdieran los empleos, la reactivación no va a ser sostenible, simplemente es un rebote, pero todo eso suma al deterioro y al mal crecimiento. Ya de por sí la constante que traíamos de crecimiento de 2 puntos porcentuales del PIB era insuficiente, pues en el largo plazo no vamos a llegar ni siquiera a eso, porque en el momento de la pandemia no se actuó como tenía que actuarse. ¿Tu punto de vista sobre el efecto? Sí, muy bien. La verdad es que este presidente llegó a la silla presidencial con el más fuerte, robusto capital político que hubiera tenido algún presidente anterior, con el control del Congreso, con la mesa servida, con la mesa puesta para detonar crecimiento importante, porque pues ya estaba renegociado el TEMEC, porque ya estaban dadas una serie de reformas estructurales que simplemente había que conducir las políticas públicas a que se perfeccionaran, se concretaran, y pues podría haber habido un boom de inversiones y por lo tanto una tasa de crecimiento muy alta, ¿no? Yo podría decirte fácilmente, podríamos haber estado creciendo al 4 o 5% si no hubiera habido pandemia también, ¿no? Desde luego. Claro. ¿Qué pasó? Que desde antes de llegar a la silla, pues que empieza con cancelar el aeropuerto con una encuesta patito, y de ahí ya se siguió de largo y pues canceló las zonas especiales económicas, sí, hombre, donde había ya comprometidos recursos y se podría haber generado una inversión impresionante. Pues estas decisiones en contra de la reforma de energía pues también han sido pues un factor que ha inhibido la inversión, donde más inversión iba a haber, que era en el sector de energía, porque pues es increíble que en México pues sí tenemos gas, pero importamos el 90% del gas. Pues resulta que no tenemos ni siquiera en dónde almacenar gasolinas o petróleo o gas, ¿no? O sea, sí podría haber habido una inversión impresionante, y más ahora con todo lo que se viene, claro, de ir hacia las energías renovables en el mundo, ¿no? Claro. Y bueno, pues todo eso ha sido un desperdicio, que es una verdadera tristeza. Otra vez, igual que en los 90s, México se quedó dormido en sus laureles y no supo aprovechar las enormes oportunidades que se han dado, ¿no? y que se van a dar ahora, ¿no? con los programas de infraestructura y de inversión que va a hacer Estados Unidos, ¿no? Bien, pues muchas gracias, caballeros. Les agradezco de nuevo que hayan dado forma a este programa. Muchas gracias, Enrique Díaz Infante. Gracias por estar aquí con nosotros, investigador del CEI. Muchas gracias, Ernesto Félix Santoscoy, conductor de este espacio. Muchas gracias. Nosotros. Que estén muy bien todos. Hasta la próxima semana. Gracias, que estén muy bien todos. Gracias, cuídense.